nuestra mesa central con Jorge Rodríguez. Gracias, Joana. Hoy los peruanos tenemos la obligación, el deber sí, pero también el derecho de elegir a 196 alcaldes distritales, 1.694 alcaldes provinciales y 25 gobernadores regionales. Vamos a analizar este escenario con el doctor José Tello, experto en Derecho Electoral. Bienvenido a RPP, doctor Tello. Un gusto, Jorge, y muy buenas tardes a toda la audiencia de RPP. ¿A qué se denominan delitos electorales? Muy bien, los delitos electorales están comprendidos tanto en el Código Penal como en la Ley Orgánica de Elecciones. O sea, ese es un tema también que conviene que sea materia de análisis para una pronta reforma electoral. ¿Por qué? Porque no es posible que tengamos dos bases normativas. Esto sí es un punto también para tenerlo dentro de esta reforma electoral y política. Porque genera, por ejemplo, los fiscales que están haciendo su trabajo, acabamos de escuchar ahorita a 5.000 fiscales distribuidos en todo el país. La fiscal de la Nación acaba de ser bastante clara en cifras y todo, pero a su vez entiendo, por digamos los 20 años en este tipo de actividades electorales, que va a tener un serio problema, por ejemplo, para poder llevar adelante las investigaciones, porque los delitos están comprendidos tanto en la ley orgánica como en el propio Código Penal, y eso va a generar en su momento, cuando se defiendan pues los infractores, que vayan pues a la norma más favorable, cuestionen el tipo penal y generen, en este caso en el fiscal que esté a cargo del proceso, esa complicación para poder pues llevar adelante la investigación y también, ¿por qué no?, la acción ante el juez penal, porque recordemos, el Ministerio Público es quien investiga y quien, de encontrar que hay mérito porque hay un delito, lleva adelante un proceso penal contra el infractor, ante Poder Judicial, porque el juez es el que resuelve finalmente, juez penal en este caso. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, habló de casos de suplantación. ¿Qué características suelen tener estos hechos? Son increíbles realmente, ¿no?, que en estos tiempos alguien le pida que lo suplante para emitir su voto. Lo que ocurre es que también tenemos que entender un poco la idiosincrasia del país. O sea, los casos de suplantación en primer lugar no son recurrentes, son casos aislados que se dan y la verdad tienen un corte anecdótico incluso, porque se puede ver, por ejemplo, y te lo digo por experiencia de campo, que hay personas que le dicen al hermano, imagínate, están trabajando de jornaleros en la chacra y le dicen, encárgate de votar porque no quiero que me coloquen una multa que no la puedo pagar. Como un favor, suplente. Como un favor. Y en verdad uno ve a veces personas detenidas que en realidad han ido a votar por el abuelito o han ido a votar por un familiar, van con la cocina de qué símbolo marcar o por qué candidato votar, pero en realidad sí están cometiendo un delito, un ilícito que es la suplantación. Y como es un tema de flagrancia, y bien ha señalado la fiscal, hay 5.000 fiscales en todo el territorio nacional trabajando en los distintos lugares y centros de votación, es evidente que bueno, son detenidos y llevados a la comisaría de manera inmediata. Estamos a poco más de una hora de conocer el flash electoral. Sería bueno aclarar a nuestro público televidente qué va a pasar tanto en las elecciones municipales como en las regionales. Tenemos entendido que para elegir alcalde, por ejemplo, no se ha determinado una segunda vuelta. Sí sucede para el caso de los gobernadores regionales, si es que los candidatos no pasan el 30%. ¿Correcto? ¿Es así? Vamos por partes. En primer lugar, la elección regional. Es importante tener en cuenta que la elección regional tiene dos componentes. La elección de la fórmula de gobernador y vicegobernador, que es la fórmula regional, y la lista de candidatos a consejeros regionales, que es por un mínimo de 7 y un máximo de 25 consejeros regionales por región. Y acá hay que tener en cuenta que el criterio que se utiliza es por cada provincia una determinada cantidad de consejeros regionales en base a la población que tuvieran, y en el caso particular de la provincia constitucional del Callao, los distritos hacen cual si fueran una provincia, para la asignación justamente de espacios como consejeros regionales. Correcto. En la postulación hay titulares y alternos. Y acá hay que tener en cuenta algo. Son elecciones diferenciadas. Así como, por ejemplo, uno puede tener la elección de presidente, vicepresidente de la República y de Congreso, acá también son diferenciadas. A pesar que van en una misma instancia de gobierno que es la intermedia, porque arriba está el gobierno nacional, en medio está el gobierno regional y abajo está el gobierno local o municipal. Claro. En ese orden de ideas, ¿sabes qué cosa? Ahí, por ejemplo, uno puede advertir que existe una valla razonable del 30%. De votos que tiene que sacar el candidato que resulte ganador, o mejor dicho, la fórmula regional que resulte ganadora. Quizás deberíamos mirar, ahora que se pueden venir reformas políticas importantes, a futuro la posibilidad también de reducir la valla para elecciones
presidenciales, que no sea el 50%, sino también que sea el 30%. En el caso de los alcaldes, doctor Tello, muchos llegan, por ejemplo, con 15, 17%, ¿no? A ser alcaldes casi sin representatividad. En pocas palabras, tienen al 85% de su población en contra de su gestión. Correcto, y aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de la elección del alcalde, ahí sí es muy distinta a la elección regional. Es una lista única que tiene que tener justamente al ganador que tiene la mitad más uno del total de candidaturas, mejor dicho, de espacios, de escaños dentro del Consejo Municipal. Se conoce como el premio a la mayoría. El candidato que gana, o sea, el candidato alcalde que gana, arrastra a su consejo. Y ahí, por ejemplo, también hay casos de aplicación de la cifra repartidora cuando, el nivel de votación es muy alto. Pero en rigor es una elección sobre una sola lista. Es muy diferente a la elección regional. Claro. Se vota por todo un paquete, por decirlo de alguna manera. Y otro detalle importante, Jorge. En esta elección ocurre de que sí hay elecciones complementarias y están previstas para la primera semana del mes de julio del año siguiente, o sea, el 2023, por ley ya. Y un cronograma electoral establecido por ley. Claro. Entonces, acá tenemos una elección que es bastante interesante porque prevé esa elección complementaria, cosa que, por ejemplo, no ocurre en la elección regional. Y en la elección regional, más bien lo que ocurre es la segunda vuelta, pero solamente sobre fórmula presidencial, de gobernador y vicegobernador, no esta fórmula que no alcanza el 30% de una votación favorable. Doctor Tello, muchísimas gracias. Vamos a retornar en breve con usted. Claro. José Tello, experto en Derecho Electoral, aclarándonos algunas dudas sobre las elecciones regionales y municipales 2022. Retornamos con más cobertura extraordinaria de RPP, el poder en tus manos.